Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Siempre se habla que en la economía hay muchísimo de lo psicológico. Y lo que ha pasado desde el anuncio del viernes con lo del cepo hasta que abrieron hoy los mercados era de una cuestión de versiones donde el dólar podía estar a 1100, 1400 o vaya a saber uno qué precio. El precio de ahora hay que verlo dentro de 2 semanas, cuando los mercados se empiezan a estabilizar. El dólar blue es muy chico, pero lo que uno no entiende es si el país es el mismo que había antes de todo esto, con la misma producción y lo que falta de producción. ¿Por qué los vivos de siempre empiezan a remarcar todo? ¿Por qué si alguien compraba en el supermercado algo a 10 pesos, en este fin de semana lo han puesto a 12, 13, 15 pesos? ¿Quién controla finalmente todo esto de unos vivos que se aprovechan siempre de todas las situaciones? Ahora hay que ver que lo bajen. Bueno, esto es parte del país en el que vivimos. Buenas noches a todos, bienvenidos a La Ventana. Hoy la noticia estuvo, como veníamos hablando, qué es lo que pasó con el dólar, cuánto abrían los mercados, después la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, en donde venía realmente a dar un apoyo fuerte al país, entre otras cuestiones. Pero han pasado cosas en San Juan. Patricia, ¿qué es lo que ha pasado? Sí, yo creo que hoy la noticia estuvo centrada en tribunales, específicamente donde el juez Pablo de León imputó ya formalmente al juez Roberto Montilla, de acuerdo a lo que nos anticipaba la semana pasada, por 2 delitos, el fiscal Iván Grassi. Uno es por haber tratado de interceder a favor de una persona, siendo que no era su competencia, y también por no haber respetado las funciones a su cargo. Es situación que va avanzando la investigación y también se conoció en esta mañana, luego de esta imputación, lo afirmó la titular de la Corte de Justicia, la doctora García Nieto, que se abrió un sumario interno que van a esperar, se comienza una investigación paralela, pero van a esperar los resultados de esta causa penal para seguir avanzando en el sumario interno. Así que una situación complicada, 32 días solamente de haber asumido funciones el doctor Montilla. Y hay otro tema más, porque Montilla dice que iba a denunciar penalmente por injurias al fiscal. No lo puede denunciar por injuria Se cayó además eso. en la fiscalía porque Sí. es una querella, pero también desde el Ministerio Público le estaban preparando el jury. Hay unas cuestiones por lo cual se ha demorado, pero dicen que se viene el jury contra el juez. Y se suma también, recuerdas que el viernes anticipábamos que los querellantes o los denunciantes por la estafa de estos empresarios, una pareja conocida, que llevan más de casi un centenar de denuncias por las estafas con viviendas y terrenos, habían pedido que se separe al juez Montilla de esta causa porque su esposa y él habían tomado contacto con algunos de los denunciantes. La esposa había denunciado, o había alguna intimidado, entre comillas, a una de las denunciantes, y también Montilla había tomado contacto con algunas personas que habían levantado a la denuncia. Y lleva un mes en el cargo. Por eso te digo, realmente no se entiende. Ahora sí vamos con la presentación de las noticias. En marzo del año pasado, dichos reconocimientos se llevaron a cabo en 3 ceremonias virtuales. Es amigo. Seguimos con noticias, Patricia. Vamos a destacar también que hubo una noticia bastante importante. Ustedes saben que los sectores del Estado no docentes estaban negociando con las autoridades de la cartera de Economía cuál iba a ser la mejora salarial. Se conoció un 3,7% más un bono de 80.000 pesos. Esto es algo que estaban pidiendo. Es verdad que hay algunos de los gremios que han cuestionado estos 80.000 pesos. Ellos querían que fueran los 100.000 que se había prometido a los docentes y que se depositara un 50% y el otro fuese en efectivo. Bueno, solamente se consiguió el bono de 80 y no va directamente al básico, que es lo que están cuestionando porque dicen que es lo que suma realmente para el próximo mes. Está con nosotros el ministro de Producción, Gustavo Fernández. Vamos a ir hablando cada tanto de algunos de los temas porque tiene que ver con parte de la información de hoy. Por ejemplo, aquí en el programa, Pepe Villa dijo que él quería el mayor aumento posible para los empleados públicos, pero que entendía que el gobierno no solo estaba para pagar sueldos. Me imagino que a usted
los empresarios le están pidiendo también ciertas formas de ayuda o de presencia del Estado. A ver, el Estado está para atender las necesidades. Por supuesto que los agentes del Estado son aquellos con los cuales el Estado a su vez brinda servicios a la imprescindibles comunidad. como educación, salud, como todas Entonces, esas cosas. si todos los recursos se van en los salarios de los agentes, ¿qué tipo de servicio, cómo financiamos los servicios para los cuales el Estado está y tiene que asumir? Un Estado, en el caso de San Juan, que además ha tenido que asumir una serie de responsabilidades que históricamente corrían por cuenta del Estado Nacional. Caso de el subsidio al transporte, que más allá de los aumentos, el transporte sigue subsidiado en la provincia. Hoy se puso ya en vigencia el boleto, gratuito, boleto para gratuito, que eso es un esfuerzo adicional que hace el gobierno provincial, pero el resto del boleto de transporte sigue con un subsidio que aporta el Estado provincial. El salario docente se integró con conceptos que antes cubría la Nación, conectividad, FONID, que ahora asumió la provincia. En el caso del Ministerio de la Producción, todos los programas que se han estado ejecutando son programas que surgen de iniciativas y recursos que ha movilizado el Estado provincial. Y ahí también hay un esfuerzo para subsidiar tasas, para los créditos que se han dado este verano durante este tiempo de cosecha para el sector agrícola. El sector agrícola durante este año hemos disponibilizado más de 10.000 millones de pesos solo en lo que va del 2025 para atender la cosecha no solo de uva, también la cosecha de olivo, la cosecha de tomate, la cosecha de pistacho, la cosecha de todos los productos que forman parte de nuestra agroindustria. Algo llamativo, este año no se ha hablado del porcentaje de mosto destinado en San Juan, destinado en Mendoza. ¿Es porque se ha regulado solo? El mercado solo ha regulado la situación. Nosotros... Porque era un tema siempre que se hablaba en esta época. De hecho, el acuerdo, hay una ley, digamos, detrás de ese acuerdo entre San Juan y Mendoza, y firmamos un acuerdo, pasó desapercibido porque sabíamos tanto en Mendoza como acá en San Juan que era una mera formalidad. Se cerró un acuerdo en torno al 23%. Los números hoy indican que a mosto se va a destinar alrededor del 25 al 26% entre San Juan y Mendoza. San Juan solamente está en el orden del 52% de la uva destinada a mosto. Ya es el 52. El año pasado estuvo en el 49-50. Ya hace ya un par de años que venimos con Mayor la mitad parte de la cereza. cosecha destinada a mosto. Tiene que ver con cereza. El año pasado también hubo mucha uva que originalmente se destinaba a pasa, que terminó yendo a mosto, después faltó pasa. Este año, digamos, lo que ha sido la pasa ha funcionado muy bien, con muy buenos precios, muy buenas perspectivas en materia de mercado externo. Parte de la cantidad de uva que se va a pasa explica un número preocupante en la cosecha. Digo, la cosecha va a aparecer este año con 10 puntos por debajo de lo que fue la cosecha del año anterior. Parte de esa caída se explica en uva que no registra el INB y que es uva que va a pasa. No significa que sea uva que no está registrada o que está en negro. Dice, han levantado parrales. Claro, cuando uno ve esa cosecha piensa que se han levantado parrales, pero doy un solo dato vinculado a la pasa. El año anterior se destinaron a pasa alrededor de 37 millones de kilos en la cosecha del 2024. Cuando uno ve los números de exportación de pasas durante todo el año 2024, detecta que se exportaron 25.000 kilos de pasa. Pero esos kilos de pasa son pasas, no son uvas. Es decir, la relación entre kilo de pasa y kilo de uva es por cada kilo de pasa hay entre 3 y 4 kilos de uva, porque todo el líquido que tiene la uva se diseca para obtener la pasa. Es decir, si uno proyecta lo que fue la exportación de pasa, deberíamos haber tenido alrededor de 100.000 kilos de uva destinados a pasa. Sin embargo, el INB solamente registró 37.000. Este año esa cuenta va a ser, la diferencia va a ser mucho mayor. No hay obligación en muchos casos de registrar el destino a pasa. El 1 de junio empieza la liberación de vinos. ¿Cómo va a ser el precio? ¿Se va a mejorar? ¿Qué perspectivas tiene? Entendemos que, en primer lugar, había una preocupación por los sobrestock vínicos. Sí, este año no tiene. Daría la impresión de que vamos a mantener, digamos, vamos a estar en 7.5 meses, que es lo que tuvimos el año pasado, y eso es un stock casi de equilibrio, es decir,
no habría un sobrestock que justifique que se sigan manteniendo precios a la baja. El inicio de la cosecha pintaba con una cosecha muy superior a la del año anterior y eso generó alguna especulación de presión a la baja de los precios. Lo que ha ocurrido el viernes con el levantamiento del cepo mejora las perspectivas exportadoras del mosto, mejora la rentabilidad del mosto de exportación y eso de alguna manera también debería funcionar junto con los operativos conjuntos que hemos realizado de alguna manera reteniendo o retirando parte del mosto del mercado junto con Mendoza, debería servir para que el mosto ayude a levantar el precio de la uva en general. Exacto. Bueno, hablábamos recién del boleto. El gobierno ha dispuesto de gente que controle que los que viajen sean los que tienen que viajar. Exactamente, hay operadores que se están capacitando específicamente para que, por el momento, aquellos que no tienen la credencial otorgada por las empresas puedan hacerlo con el guardapolvo o el uniforme y al mismo tiempo aquellas personas que, por ejemplo, en las escuelas nocturnas, algunos tienen las credenciales del año pasado u otras no se han renovado, también pueden hacerlo efectivamente. Se les explica por qué deben pasar la SUBE y al mismo tiempo la credencial. Quienes tengan la SUBE pero puedan certificar que van a una escuela, por ejemplo, algunas de las escuelas nocturnas, los CEN, también pueden utilizar el servicio de transporte gratuito porque van a estudiar, como así también los docentes, porque hay algunos que pudieron ya tener su credencial, hay otras empresas que van algo retrasadas y bueno, esto se está educando y al mismo tiempo regularizando servicios. Hablábamos de bodegas y en la página 2, Juan Carlos eligió para este número de Nuevo Mundo una foto que tiene más de 100 años, que es Santiago Grafiña en los toneles de la bodega Grafiña, porque obviamente esta es una foto coloreada con inteligencia artificial, pero era parte de lo que era la vitivinicultura en ese tiempo. Eran bodegas muy importantes que, entre otras cuestiones, también producían sus propios toneles. Patricia, dentro de las informaciones del día de hoy, hubo actividad del embajador de Alemania, estuvo en Los Azules. Y lo que dice que quiere ver, porque dice, hay interesados en la minería, pero quería ver de primera mano qué es lo que había. Exactamente, fue una inspección que hizo, una visita realmente para ver y al mismo tiempo tener de primera mano la información, un trato tanto con la gente, los profesionales que se están desempeñando, como así también los mismos trabajadores. Conocer en terreno, lo acompañó el ministro de Minería, Perea, y estuvieron recorriendo, tomando... También autoridades nacionales importantes, estaba el titular de lo que es a nivel nacional minería, con lo cual no solo era importante para que lo vea el embajador alemán, sino para que Luis Lucero también pueda observar de primera mano. Exactamente, porque la provincia de San Juan tiene una marcada trayectoria en el aspecto minero, desde lo que es la inspección, la extrospección y lo que se va haciendo con ya directamente la extracción de materiales, y es lo que han estado monitoreando. Dice que han tenido una buena recepción, aparte el cuidado con que se maneja medioambientalmente, en el medio ambiente, la extracción y la explotación minera. Así que hablando de minería, en agosto hay que renovar las autoridades de la Cámara Minera. Recordemos que Ricardo Martínez es el presidente de la Cámara Minera y se perfila para reemplazarlo. Todavía son cuestiones que están negociando ya adentro, pero la máxima autoridad de veladero a nivel nacional, de Barrick en el país, Marcelo Álvarez, podría ser el nuevo presidente de la Cámara ¿Saben lo que Minera? destacaron también? La formación de la Universidad Nacional de San Juan de los ingenieros en minería. Sí. En la etapa de perforaciones se fueron, o sea, la mayoría de los profesionales que se desempeñan son personas que se han recibido en la Universidad Nacional de San Juan, entonces destacaron la formación que tiene la universidad en el aspecto minero. Vamos a seguir en este primer bloque de panelista del ministro, porque el presidente Milei le ha dicho a los productores, principalmente del campo, miren, liquiden las exportaciones hasta junio porque vuelven otra vez las retenciones. ¿Esto influye en algo en San Juan? No, porque en San Juan no... A ver, lo que el presidente, a lo que se ha referido el presidente es a aquellas retenciones que fueron reducidas, en el caso del sector cerealero fundamentalmente, y soja, trigo, y eran cebada, temporales, girasol. era una reducción temporal. En el caso de la producción de San Juan, nosotros tuvimos la oportunidad de realizar un trabajo conjunto con el ministro de la Producción de Mendoza
apenas habíamos asumido, allá entre fines de diciembre y primeros días de enero, procurando el mantenimiento de la eliminación de algunas retenciones que se habían conseguido en la gestión anterior, pero al mismo tiempo procurando que se ampliara la retención cero para muchos otros productos. Hoy la mayor parte, salvo la cal, de los 10 productos principales que exporta San Juan, que conforman más del 90-95% de nuestras exportaciones, excepto la cal, los demás, ninguno paga retenciones. Tampoco el oro paga retenciones. El tema de la cal es un tema que venimos conversando con el secretario coordinador de producción. ¿Cómo? El oro tiene regalía. El oro paga regalía. La cal, por supuesto, es un mineral de tercera categoría, no paga regalía. Pero en el caso de la cal es un tema que venimos trabajando con muy buena receptividad en las autoridades nacionales, con el secretario coordinador de producción, Pablo Laviña, que es quien maneja todos los asuntos de comercio exterior, retenciones, aranceles, tanto para exportaciones como aranceles para importación. Y esperamos que en breve la cal pueda también quedar sin retenciones, tiene una retención del 4,5%, que en un producto de tan bajo valor y que tiene altos costos de flete, porque toda la cal que se exporta a Chile, significa, digamos, un peso importante. El resto de los productos sanjuaninos no está pagando retenciones, algunos de ellos inclusive tienen reintegros por las exportaciones, como es el caso del aceite de oliva, como es el caso del mosto, entre otros, tienen reintegros por las exportaciones que realizan. Eso, entre las cuestiones que se están discutiendo a nivel mundial, es lograr con Estados Unidos llegar a 0% de cada uno con sus productos. Cualquier producto que tenga alguna forma de subvención, reintegro, dentro de Argentina, no va a poder entrar a Estados Unidos. Va a haber que evaluar todo, porque ellos van a hacer mucho hincapié en esto. Seguro que sí. Es decir, también, digamos, en el caso del mosto fueron temas que ya fueron evaluados en su momento. Hay un acuerdo con Estados Unidos a partir de un juicio de dumping que promovió un productor local dentro de Estados Unidos contra las importaciones de mosto argentino dentro de Estados Unidos. Ese acuerdo de dumping, ese juicio por dumping, se terminó, se cerró con un acuerdo que estableció un cupo para la exportación de mosto y también un arancel puntual para el mosto y un precio mínimo. De manera que esos son temas que ya han sido estudiados en Estados Unidos. Los reintegros a las exportaciones tienen que ver con la devolución de algunos impuestos internos que pagan los productos y son políticas que tienen la mayor parte de los países. Sin duda que esto va a entrar en revisión a la hora de buscar un acuerdo con Estados Unidos para que los aranceles de los productos principales que se exportan a Estados Unidos puedan entrar con arancel cero. Sería muy bueno para los productos sanjuaninos. San Juan tiene en Estados Unidos uno de los 4 mercados más importantes como destino de sus exportaciones. ¿Qué es lo que le mandamos? Fundamentalmente, el 70% de lo que mandamos a Estados Unidos son 2 productos, mosto y aceite de oliva. Después tenemos aceitunas, pasas, es el tercer producto en realidad, las pasas, la aceituna es el 4.º producto, hay algo de vinos, un poquito también de medicamentos, y ahí en esos 5 productos tenemos más del 90% de las exportaciones sanjuaninas a Estados Unidos, pero es un mercado importante, está entre los 4 mercados más importantes para San Juan, junto con Brasil, Estados Unidos. Claro, cuando uno incorpora el oro, aparece Suiza o aparece India, que son los 2 destinos de las exportaciones de oro de San Juan, como los principales destinos. Pero si uno excluye el oro, claramente Estados Unidos y Brasil son los principales destinos. Fíjense, por ejemplo, que China prácticamente no le vendemos nada desde San Juan a China. Sin embargo, Estados Unidos y Brasil son 2 de los principales mercados, fuera de los mercados, insisto, a los que se envía oro. Ustedes, estuvieron con la gente que integra los parques industriales, ordenando y demás. ¿Esto cómo influye? Porque sabemos que algunos les dieron algún pedido, tenían dificultades. ¿Esto les va a permitir radicar más empresas? Algunas se iban, otras les pidieron que se desalojaran. Esta situación va a mejorar por los insumos, ¿no?
A ver, nos estamos refiriendo a la legislación de parques industriales de la provincia o al desarrollo de Al los parques desarrollo industriales en industriales general. y especialmente los de la provincia, porque estuvieron No, con los de claramente, o sea, la Lo que pasa es que provincia de hay un parque industrial que es el de el de Chimbas, que es industrial con industria tradicional. Sí, y El de Albardón quizás depende mucho más es más de la minería. tiene más que ver Si con la la minería minería. empieza fuerte, va a tener una gran repercusión. Hoy tenemos... Pocito quizás también es más Pocito tiene industrial. un parque industrial pequeño, tiene un área industrial muy grande, que es el área que está sobre la Ruta 40. Independientemente de eso, tiene un parque industrial que está también ya casi totalmente cubierto. El parque industrial Chimba, lo mismo, está totalmente cubierto. Nosotros hemos iniciado en el parque industrial de Chimba un proceso de regularización de terrenos, aquellos que estaban en condiciones que pasen de la tenencia precaria y lo escrituren. Y aquellos que no cumplieron con el objetivo por el cual solicitaron el terreno, hemos iniciado o hemos continuado en realidad procesos de desadjudicación que ya estaban iniciados y así hemos ido recuperando alrededor de 10, 15 terrenos, algunos de los cuales ya hemos reasignado y otros estamos terminando esos procesos de desadjudicación. El Parque Industrial de Albardón es otro de los parques que está muy buscado por la minería, por la ubicación que tiene, pues está en la salida hacia todos los proyectos. Tenemos el Pitar también como otro de los parques industriales donde se están instalando industrias que tienen que ver con la economía circular y estas son las zonas más importantes. El complejo en Chipura. Correcto, pero también tiene espacio disponible para el desarrollo de industrias que pueden estar vinculadas a la minería o otras actividades con un concepto de economía circular. Este contexto, digamos, San Juan hoy está teniendo demanda de terrenos para instalación de industrias y servicios industriales asociados a la minería fundamentalmente, ¿no? La última, Patricia. Vamos a recordar por otra parte que en la jornada de mañana se va a continuar específicamente con otras de las tareas de ordenamiento y esto es de ayuda a los padres. Van a comenzar el registro, esto con Nación y la provincia, para los vouchers educativos. El día 21 se abre oficialmente, pero los padres y los chicos tienen que pedir certificados para poder obtener este beneficio. Seguimos unos minutos más con el ministro de la Producción, Gustavo Fernández. Gustavo, recién hablábamos de estos aumentos de precios. ¿Hoy el gobierno tiene alguna herramienta de control? A ver, ¿O quiere tener alguna herramienta de control? No existen herramientas de control de precios hoy en Argentina. Sí existen legislaciones, digamos, para detectar abusos o situaciones monopólicas. Creo que la mejor herramienta para controlar los precios es la decisión de no comprar de la gente. Me parece que esa es la mejor herramienta. Frente al abuso, no comprar. Y si tengo una urgencia y necesitaba llevarme dos, llevarme uno y venir dentro de 2 días. Hay una realidad y es que esta devaluación es verdad que puede tener algún efecto. Perdón, esta salida del cepo que implica un si dice salto, devaluación allá le van a... No, pero Están digo, muy sensibles implica un salto devaluatorio, digo, Sí. pero digo, la medida no es la devaluación. Acá hemos tenido medidas que directamente, la medida era devaluar la moneda. Acá lo que ha habido es una salida del cepo que como consecuencia de la brecha cambiaria que existía, supone un corrimiento devaluatorio del tipo de cambio oficial. Para un sector que se manejaba con el dólar oficial, han sentido una devaluación. Para un sector importante de la economía que se maneja con el blue desde hace mucho tiempo, quizás han tenido una sobrevaluación. La referencia del ciudadano común era el blue, y el blue bajó. Ahora, la formación de precios influye el dólar oficial, pero también es cierto que muchos de los precios de los productos importados no se forman con el precio al cual cerró ayer el dólar, sino que se forman con un precio de expectativa futura. Y la realidad es que en diciembre del 2023 muchos de los precios con alto componente importado se formaron con un dólar de 1.800 o 2.000, que nunca ocurrió, y lo que tampoco nunca ocurrió en gran parte de esos precios que se formaron fue un retroceso a un nivel del dólar que llegó a estar en los 1.200 pesos. Y eso nunca se corrigió. Entonces, a mi criterio, existe entre quienes proveen productos importados
cierto margen, no digo en todos, ¿no? Pero digo, conozco casos donde estrictamente se manejan con el dólar oficial, pero existe en general margen para absorber una devaluación que hoy no ha sido más del 10%. ¿Han podido hablar con la Nación? 9,8% ha sido la devaluación hoy entre el dólar oficial y el dólar al cual acceden los importadores. ¿No se podía hacer nada con el tema de la pulpa de tomate que entró de China? Bueno, una de Porque las venía cosas que una se industria- reclamaba... Una Una industria de las- floreciente venía del tomate y Sí. realmente van a plantarse bastante menos hectáreas. Bueno, una de las cosas que se reclamaba es lo que ocurrió el viernes. O sea, una de las cosas que reclamaba el sector era una corrección del tipo de cambio, porque esto indudablemente va a incrementar el costo de la pulpa que ingresa desde el exterior. Es decir, que una de las demandas ya estaba. Otro aspecto importante es la pulpa de tomate no ingresa con arancel cero, la pulpa de tomate paga un arancel del 12,6% más 3% de estadística, o sea que está pagando 15,6% de costo de aranceles, más todo el anticipo de impuestos de IVA y ¿Y adelantos por de qué con el ganancia que tiene que ganar. 15% más el transporte de China acá siguen siendo más baratos? No, fundamentalmente acá el problema ha sido con la pulpa china, que era la que ingresaba realmente con costos más bajos, pero el diferencial no terminaba siendo tan elevado. Acá uno de los problemas principales, de acuerdo al análisis que nosotros hicimos en el Ministerio de Producción, tenía que ver con el atraso que teníamos en el tipo de cambio. Los costos internos habían aumentado al ritmo de la inflación y estos productos estaban ingresando con un dólar que había quedado planchado. Es decir, esta corrección que ha habido, indudablemente que mejora la competitividad del producto interno. La otra realidad es que el tomate funciona con un sistema de precontratos que se cierran entre los meses de septiembre, octubre, noviembre, y los precontratos que se habían cerrado entre las grandes empresas eran a un valor elevado. Esas empresas, pero siempre quedaba por fuera de lo que se contrataba como compra anticipada, siempre quedaba volumen para ser colocado en las mismas industrias, inclusive en las industrias más pequeñas. Las industrias más pequeñas sufrían muchas veces la falta de insumo porque normalmente las grandes terminaban comprando el excedente que había por fuera de los contratos. Lo que ha ocurrido en esta campaña es que las empresas entendieron que cerraron precontratos a un valor elevado y solamente han cumplido con el contrato. Adicionalmente, y a pesar de las contingencias climáticas que hemos tenido en San Juan, la productividad que hemos tenido en San Juan en este año, en muchas zonas de San Juan, ha sido récord. Entonces hemos tenido una producción que ha sido muy difícil ser colocada, las empresas solamente cumplieron con sus contratos previos, y ha resultado complejo colocar esos excedentes que lamentablemente en muchos casos han sido cubiertos con pulpa del interior, que de vuelta entraba con un valor muy retrasado del tipo de cambio, que es lo que el viernes y a partir de hoy ya se ha corregido. La última pregunta. ¿Por qué a nivel país no llegan las grandes inversiones? Y obviamente a San Juan tampoco. La respuesta está en la decisión que se ha tomado el día viernes. La existencia del cepo era uno de los condicionantes más importantes para las inversiones de grandes envergaduras. ¿Cuáles son las grandes inversiones que estábamos viendo en Argentina? Las de YPF. Sí. Digo, que es la única empresa que tenía capacidad para realizar inversiones de envergadura. Es decir, el sector energético era el único que estaba motorizando grandes inversiones. En el sector minero, con el RIGI empezamos a ver movimientos importantes, como fue el ingreso de BHP a tomar posiciones en la provincia. Eso lo que significó fue el ingreso de un jugador con recursos propios para desarrollar un proyecto. Ahora, Lástima esa que el sola Caminos decisión... sea una empresa puntana y no San Juanito. No, pero ahí hay explicaciones para eso y las empresas que han quedado afuera las tienen. Está bien, pero es una lástima. Las empresas que han quedado fuera tienen esas explicaciones. Hay unas diferencias de precios importantes que tampoco, pudieron ser resueltas por las empresas sanjuaninas. Por eso, pero más allá del resultado, Está bien, no es bueno. pero digo, No es tan fácil que una nosotros... minería que pague caro y sea más costosa. Pero cuando uno quiere ir De a San todas Luis, maneras, Rodríguez no dejaba pasar a ninguna. Ahora hay otro gobierno, está Poggi,
pero durante años no dejó pasar a nadie. Está bien, pero insisto, digo, lo vemos también en el Van a Estado. tener que ponerse a tono las empresas Lo vemos sanjuaninas, también en sin el duda. Estado. Es decir, lo que está ocurriendo, y esto es lo que tenemos que entender, y gracias por traer el tema, lo que tenemos que entender es que hay mucha capacidad ociosa en el país, y si no entendemos también las empresas locales, que tenemos que ajustar también, no podemos pretender en el primer contrato obtener toda la ganancia, por ahí en el primer contrato vamos a tener que hacer un esfuerzo, cotizar con costos marginales, como están haciendo empresas de afuera, para asegurarnos el contrato. Ojo, dicen que las empresas mendocinas se están preparando con todo y como todavía falta la minería en Mendoza, se van a venir a competir en serio acá. Nosotros, digo, Las empresas sanjuaninas van a tener que ponerse a tono. así como digo que nos tenemos que poner a tono, pues lo estamos viendo en el Estado también. No por ser local están autorizadas a cobrar cualquier precio. Y lo vemos también en muchas de las licitaciones que ocurren en el Estado. Entonces, independientemente de eso, este gobierno es el primero que ha generado una ley para el desarrollo de proveedores locales. Digo, no existe en la provincia de San Juan una ley que de alguna manera brinde un marco de referencia y un marco de desarrollo para los proveedores locales. Nosotros, en conjunto con las mismas cámaras empresarias, hemos generado un borrador, un proyecto más que un borrador, que va a ser presentado en los próximos días, tal cual lo anunció el gobernador en el inicio de sesiones de la Cámara de Diputados. De manera que nos importa y nos interesa. Ahora, de ninguna manera ese proyecto lo que va a proteger es que por ser local se pueda cobrar cualquier valor. Está claro. Muchas gracias, ministro. Vamos a un corte, ya volvemos. Nos acompaña Alejandra Leonardo, diputada provincial, presidente de la Unión Cívica Radical, y Julio Gómez, médico traumatólogo. Alejandra, Santa Fe ganó Puyaro. Exactamente. Una elección para convencionales, elección donde se jugaba bastante y ganó bastante bien incluso con el candidato de la Libertad Avanza, que supuestamente que era. ¿Cómo toman esto? ¿Ganó Puyaro? ¿El radicalismo puede ganar? ¿Es una cuestión individual de Santa Fe? ¿Está vivo el partido? Yo creo que hay una renovación en el partido y esto lo representa Puyaro de alguna manera. O sea, claramente es un líder joven, formado dentro de la Unión Cívica Radical y que me parece que supo interpretar los cambios que necesita la sociedad y que justamente, bueno, los lleva adelante en su gestión. Una gestión que no es fácil porque no, ha para tenido nada toda fácil. la mafia en Y esta elección fue justamente eso. O sea, yo creo que la importancia también está dada porque es una elección totalmente atípica, dada en un periodo donde no hay paso, nada, pero estaba en juego la gestión también. De alguna manera esto reafirma que las cosas se están haciendo bien. Sobre todo porque en los últimos tiempos uno ve el Partido Radical, se había ido parte del partido a la derecha, parte del partido se había ido a la izquierda. Imagino para el propio afiliado del radicalismo le faltaba una identidad o un líder que lo nucleara. Y sí, es un líder que nos referencia y que creo que nos trae ese aire fresco de volver a sentirnos identificados. Creo que este último tiempo hemos estado haciendo alarde de esta horizontalidad que nos caracteriza y que hace que existan diversas voces y las llevemos adelante y las respetemos, pero bueno, es necesario sentir la identificación con un líder que claramente Puyaro representa esos valores. Yo digo porque, por ejemplo, discutían la reforma, el financiamiento universitario. Y era lógico que todos los radicales estuviesen defendiendo la universidad. Es un tema muy sensible para el radicalismo. ¿Sí? Pero Lo después mismo veía pasó uno con los jubilados. que habían radicales que estaban para otro lado. Sí. Y ahí uno no entendía mucho qué es lo que era el partido hoy. Y sí, es que, bueno, lo mismo nos pasó con el veto de la movilidad jubilatoria. Fueron dos bisagras complicadas. Pero bueno, me parece que las pudimos sortear. Los diputados radicales que acompañaron ese veto en su momento fueron sometidos al Tribunal de Disciplina. Por supuesto, lo que se resolvió todavía está sujeto a ratificación por la Convención, pero en definitiva se marcó una línea, por lo menos de coherencia dentro del partido, porque uno no puede, cuando uno se afilia a un partido político,
afiliada a su base de principios, a su base de creencias. Entonces, ir en contra de esas creencias no es lo correcto. Sí, pueden haber matices, Sí, pero pero en cosas gruesas no. no, de frente, en contra, no. ¿Y en San Juan? En San Juan estamos trabajando mucho nosotros con la militancia. O sea, yo asumí en diciembre y de ahí hemos empezado con las asunciones de los comités departamentales y las visitas a los comités, porque en realidad era el gran desafío que teníamos, recorrer los diversos departamentos y que no todo se nucleara en el comité de provincia, sino salir a los departamentos a visitar a los afiliados y a visitar a los distintos delegados de comité, que siempre es otra realidad. No es lo mismo lo que se vive en Capital que lo que se puede vivir en Valle Fértil, que lo que puede plantearse en Iglesia y en Albardón mismo, que es el departamento de donde yo vengo. Entonces, bueno, estamos trabajando mucho con eso y, por supuesto, lo sentimos activo al partido porque estamos generando este debate constantemente. Así que, bien. Y habían logrado en determinados momentos ser presencia fuerte, por ejemplo en Hachal el partido radical era fuerte, ¿Sí? el mismo Albardón tenía un porcentaje fuerte, pero también la falta de referencia provincial hizo que se dispersara mucho. Sí, por ahí puede pasar, pero bueno, estamos trabajando en recuperar eso, justamente. Parte de la decisión de que yo me quedara en la provincia acompañando al gobernador también tiene que ver con eso, con que recuperar la banca provincial para el partido era importante y bueno, y estoy tratando de cumplir esa función también, de ser ese referente para los distintos afiliados de toda la provincia, por supuesto. Ya seguimos hablando de este tema. Julio, se están viendo muchos casos de problemas de lesiones en gente joven. Sí. ¿Mayor que lo que sería normal? Un poco lo esperado. ¿Y por qué? Hay varias variantes dentro de lo que siempre estamos teniendo. Ha aumentado la velocidad de los juegos, los tamaños de los físicos de los chicos y a veces se deja de lado lo que es el entrenamiento invisible, que es el no hacer el descanso, no comerlo como como corresponde, se tiran a lo fácil y a veces eso es lo que te va a reflejar en si progresás o no progresás. Uno ve que en los gimnasios, la cantidad de gimnasios que hay y la cantidad de gente en los gimnasios es muchísimo mayor que años anteriores. Si hubiesen estadísticas, diría que ha aumentado muchísimo la cantidad de gente que va. ¿Hay seriedad en general en los gimnasios? ¿Empiezan a verse lesiones de falta de ese seguimiento? Hablando en general, porque debe haber gimnasios que son impecables y gimnasios que son un desastre. Pero hablemos en general. Mira, en general, la característica que tiene San Juan, que es una población que se vuelca muchísimo al deporte. La demanda de gimnasios o de musculación ha sido un poco la necesidad de complementar algunos deportes. Y a su vez también por la parte estética. Como aumentó la cantidad de gimnasios, aumentaron los servicios de pilates, de distintas actividades físicas. Dar el control de decir, bueno, tenemos hacer métrica de todos los gimnasios, creo que no las hay, es muy difícil, pero bueno, hay que empezar a trabajar en eso para tener menos lesiones, porque cualquiera, yo tengo pacientes que después de 45 años quieren ir a hacer musculación. Obviamente vienen con lesiones que... Pero que ahora ha salido toda una tendencia deportiva, ¿no? Ha salido toda una tendencia que son modas. El adulto mayor tiene que hacer musculación. Sí, es que no es una tendencia, es una necesidad. Pero que hasta hace unos años era natación o caminata. Claro. Ahora dicen pesa. Lo que pasa es que cuando empezás a activar los músculos mejorás la respuesta, sobre todo en los pacientes diabéticos, los hipertensos. O sea, hay un sostén científico que te garantiza eso. ¿Cómo lo haces? Y si lo vigilás, está el problema. Tenés que tener gente capacitada que te vaya regulando y controlando si estás haciendo bien. Hay pocos, ahora, gracias a Dios, hay muchos médicos, nutricionistas, cardiólogos, diabetólogos que están volcándose a la deportología, que están viendo más el tema. Uno veía actividades como el CrossFit, que es una actividad
en donde se exige Funcional. muchísimo estado físico. Sí. Y quizás alguien que no había hecho gimnasia hace 10, 15 años empezaba de un día para otro con una intensidad muy fuerte. Pero inclusive dentro de los mismos profesores, Me imagino que no debe ser lo mejor empezar con... no, los mismos profesores ya se están preocupando para que esos centros de CrossFit sean ya acreditados y que esté gente capacitada al frente de ellos. Están pidiendo certificaciones, están haciendo tanto médicas para el deportista que va, como los profes que están a cargo de esos centros. Pero esto ha pasado ahora. Claro. Ahora. Ahora, eso está Antes, claro. Antes no hablemos. no, era más difícil, es que explotó esto. Explotó, pero lo que Explotó. pasa es que pasó a ser una salida laboral para Mucha gente. mucha gente que no sé si estaban todos preparados para que sea su No salida solo laboral, comercial, hay, la indumentaria, el calzado. Por ejemplo, quien te vende una remera no te va a hacer daño, pero el que te da una clase de CrossFit si están preparados, sí, o de gimnasio. Vamos a aprovechar la presencia de la diputada para hablar de un tema que se está hablando bastante en los últimos momentos, que es el Consejo de la Magistratura, cómo se eligen los jueces. No hay duda que no hay sistema perfecto si hay voluntad de evadirlo. Es decir, si alguien quiere elegir un mal juez, Siempre hasta el hay sistema formas. perfecto hay formas de hacerlo. Siempre. Pero ¿se puede mejorar este sistema de selección? Se puede mejorar, de todos modos es como vos decís, o sea, mucho depende de la voluntad de cumplir con la ley. En realidad el sistema, en gran medida, tiene cosas perfectibles, pero de todos modos no todo lo que se hace está mal. El punto es que, bueno, si somos objetivos y realmente cumplimos con los requisitos legales, no tendríamos por qué tener tantos problemas. También se viene un año de, en este año legislativo supuestamente se van a hacer nuevos proyectos de reformas electorales. Se han presentado. ¿De cuál consideras que son clave? Que tienden a modificar el código electoral en su totalidad. Y los tres tienen cosas en común y a su vez cosas que se diferencian y bueno, yo creo Pocos que... defienden el sistema electoral de las elecciones pasadas, esta ley de lema. No, ninguno. Ninguno. Porque claramente sabemos que... Bueno, yo soy una férrea opositora de la ley de lema, creo que viola rotundamente la soberanía popular. O sea, de entrada me parece que es una violación flagrante a la soberanía popular. Pero bueno, estos otros sistemas lo que pretenden en definitiva es justamente evolucionar. Para la provincia, porque lo que se ha votado de boleta única es a nivel nacional. Sí. ¿También tendría que haber boleta única? Es una alternativa. También la boleta única tiene sus matices, ¿no? También hay que buscar la forma de que se garantice la mayor objetividad posible, la participación de todos, que el ciudadano comprenda el sistema, pero es una alternativa, sí. Creo que ¿Las PASO? vamos un poco hacia allí. Y las PASO como mecanismo de selección obligatoria también es un sistema que está medio perimido. De todos modos hay que definir los candidatos y entre estos tres proyectos Yo le digo que como también sistema existe- no es malo el de las no PASO, no es malo porque hay pero que la elegir gente los ve que al candidatos. último lo mismo se Claro. digitaba todo. Claro, Entonces decía, ¿para qué? claro, por eso. También hay que elegir los candidatos, por lo menos dentro de los frentes tiene que existir algún sistema de selección. Entonces, bueno, este es el debate que nos tenemos que dar todos los legisladores este año y que es importante que salga por consenso, porque no es cuestión de venir a imponer leyes, sino que en este tipo de leyes que nos van a atravesar a todos y que va a afectar la realidad de todos los partidos políticos de la provincia, nos involucremos todos con objetividad, con conciencia y Pero a superando veces las de los diferencias. partidos se dice, se va, como queda poco tiempo, se va a poner al que más conozca No, la pero gente, este- el más conocido. Y No, a veces, claro. o sea, puede tener mucho Bueno, conocimiento, esa pero poco decisión, peso. cada partido tendrá su decisión, ¿no? O sea, cuando el partido elige el candidato sabrá las razones por las que lo elige. Mira, a veces tenemos diputados y senadores que no les han escuchado ni un proyecto ni vos, no sé. Sí, o sea, sé, estoy al... Cobra bueno. 9 millones más 250 Pero mil es una pesos. decisión del partido que lo llevó de candidato.
Sí, pero O lo sea, paga todo San y Juan, lo, ¿no? O pero sea, lo porque eligió, si no- es funcionario electo, lo eligió el pueblo. sí, a veces por esto Por no ahí se tenemos conoce que el nombre, replantearnos, bueno. pero no la calidad y Bueno, hay que Sí, ver los partidos tienen un también monopolio de candidaturas que creo cuando que en alguna votamos. forma está perimido. Y sí, pero bueno, los partidos políticos son parte de nuestro sistema de gobierno, entonces no podemos dejarlos de lado. Son los actores de este sistema. Cómo elige cada partido sus candidatos es una cuestión de cada partido. El radicalismo va a seguir dentro del frente Por del el gobierno, momento no hay nada que indique que así no vaya a ser. pero están cómodos dentro del frente. Nosotros compartimos programáticamente la base de gobierno de Marcelo Rego, por ¿Ustedes eso van a poner lo alguna acompañamos. condición para el nombre del candidato o van a pedir? Eso se hablará dentro de la mesa. Hay una mesa ejecutiva de Cambio San Juan que es la que va a decidir los candidatos sin duda al momento de llegar a la selección de los mismos, pero no sé si condiciones. Entendemos que el gobernador necesita a los diputados nacionales y obviamente va a tratar que sean de su máxima confianza, porque es el nexo con el gobierno nacional. Entonces, bueno, entendemos eso y desde ese lugar estamos dispuestos a ver cómo podemos construir lo que sea mejor para San Juan. Muchas gracias. No, por favor. Julio, hablábamos al final de... Vos podés ver a través de tu actividad de traumatólogo todas estas cosas, pero también en tu cargo de la universidad, en todo lo que tiene que ver con la parte médica de la universidad, podés ver cuestiones que tienen que ver con los estudiantes. ¿Hay algo que te llame la atención de los últimos tiempos? La verdad que la población de la universidad se ha acercado más, que necesitan más ayuda. Por un lado, desde comer, desde el transporte y desde tener todo lo que es la parte de acceso a la parte de poder estudiar. Eso ha castigado muchísimo y hay mucha gente que antes nosotros teníamos un 60% más o menos de población que tenía obra social y ahora ha quedado solamente el 20%. Ese malón se fue a pedir ayuda, por suerte ahí en Salud Universitaria que podemos responder a esa demanda. Desde chicas embarazadas, desde infecciones respiratorias, consultan más o menos, en general ha aumentado, directa o indirectamente los vamos manejando. Y por otro lado, lo que estamos tratando de hacer es prevención con planes de trabajo de la parte nutricional, ir a abordar a todas las universidades para ver dónde estamos parados, hacer un diagnóstico de situación, bajo un programa de universidad saludable que se está trabajando desde hace 2 años y estamos ¿Qué es lo que están teniendo viendo? diabetes, o sea, enfermedades no transmisibles, muchas, hipertensión, diabetes, Diabetes en gente obesidad, joven. sobre todo obesidad, falta de mucho sedentarismo, falta de actividad física, tanto en el personal docente, en el extracto docente y no docente y el alumnado. ¿Y la ¿Le salud preguntan? mental? Terrible tema. Vos siempre me preguntas que... Sí, yo quiero saber cómo están. No, es un tema delicado que se está trabajando con salud pública, muy delicado. No pasa una semana que tenemos algún evento, pero se van tratando de administrar, se va tratando de ayudar, hay muchas veces que no podemos. ¿Hay no relación podemos. pandemia con todo esto? Yo creo que siempre, desde después de la pandemia venía el malón de la parte psicológica. Creo que nos estuvimos no atentos, sino no nos pasó por arriba la cantidad de gente que necesitamos para contener todo este Y tema. económicamente, pues eso debe ser el... No, ahora eso influye Determinante. mucho. Yo tengo 2 psicólogas y una psiquiatra y no dan abasto. No dan abasto la cantidad de consultas. Ah. El odontólogo también aumentó un montón. Es mucho. Y por otro lado, lo que comentaba la vez pasada, estamos formando, aunque sea los chicos de la secundaria, que hacemos talleres de reanimación cardiopulmonar, o sea, estamos trabajando a ver si podemos empezar a abrir los paraguas para evitar todos estos problemas, ¿no? En esos talleres, ¿qué es lo que les enseña? Todo lo que es el primeros auxilios y trabajamos con muñecos y reanimación y el manejo de desfibrilador. La universidad, entre estos 2 años, llevamos 39 desfibriladores entregados. Una universidad cardioprotegida, los colegios secundarios
también están cardioprotegidos. ¿Cuántas veces se han ocupado? 3. Porque uno dice, puede ser poco. Para las 3 personas que están No. con vida, es todo. Uno está con vida, los otros 2, digamos, si bien hizo todo, pero eran masivos los infartos, no se pudo trabajar. Yo siempre lo comparo. ¿Cuántas muertes hay por incendio? ¿Y cuánto matafuego ves en todos los edificios? Uno se va entrenando, a veces vos ves el matafuego y no sabes cómo usarlo. Nosotros tenemos desfibriladores y ahora estamos capacitando a la gente docente y no docente y a los alumnos para poder actuar si es necesario. Todo esto sabemos, tenemos una estadística. El 80% de la gente muere porque antes del hospital porque no recibió asistencia. Bien, en el deporte, vos sabés que en rugby hemos tenido 8 casos en estos 5 años que se han salvado en el país. Tiene un resultado positivo todo este trabajo de hormiga. Picar la piedra, vas conociendo, a veces te dicen que sí, a veces que no. Por ejemplo, ahora tenemos un curso en el rectorado y ya van 2 veces que lo suspende por problemas políticos y no políticos, por Año agenda. electoral. Entonces nos vamos postergando, pero los mismos compañeros te van diciendo, denos un curso. Ese detalle, ese granito de lo que es la cardioprotección y los desfibriladores, saberlo usar. Estamos trabajando en el tema de nutrición, cómo hay que comer, pausas activas en algunos departamentos. Se está trabajando todo lo que valles periféricos. Lo que pasa es que cuando uno saca cuenta es mucho más barato actuar Por supuesto. en prevención. Es que ahí es donde nosotros estamos apostando. Yo estoy ahora sacando métricas de la gente que es obesa, la gente que se mueve, que no se mueve. Bueno, ya vos tenés una estadística clara. Ya podés empezar a proyectar, decirte, bueno, tenemos que ser fuerte en esto, débil en aquello, tenemos que nos está dando el resultado. Muchas gracias. Gracias. Patricia, habías hecho una nota con un taxista. Hugo Gallardo. ¿Qué es lo que había pasado? Esta persona tuvo un ataque feroz por parte de una pareja que eran pasajeros. De un día para otro le cambió su vida, perdió la visión de un ojo y esto nos contaba. Hugo Gallardo es taxista. Nunca imaginó que el pasaje de Chimbas a la bebida iba a cambiar su vida. Los pasajeros, una pareja, le dieron una feroz paliza que le vació uno de sus ojos. En las últimas horas, fue detenida la mujer que intervino en el ataque. Melissa Molina, de 30 años, fue imputada por robo y lesiones graves. En las próximas horas, sería ya inminente la detención del hombre que atacó a Gallardo. Subió una pareja un masculino y un femenino, jóvenes, sí. Aparentemente ellos no solicitaron el remis, fueron desde la casa donde ellos estuvieron, de donde los saco. Bueno, desde la vía Observatorio hasta el barrio Nuevo Cuyo. Nos fuimos por la calle del Bajo, la calle Morón creo que se llama. Aparecimos en Ignacio de la Rosa y hasta que llegamos al lugar que ellos me indicaron. Ahí es donde él me paga con un billete de 10.000 pesos y yo procedo a darle el vuelto. Cuando estaba contando el dinero, me agarré de atrás y bueno, me empieza a golpear diciéndome que le entregase la plata y el celular. La verdad que me dejaron sin trabajo, me dejaron sin futuro, no sé qué voy a hacer ahora. Hubo actividades el fin de semana, entre ellos la cabalgata. Lamentablemente quedó como resultado lo que pasó con el caballo, que se cayó de un camión y fue sacrificado por el propio dueño. Se le ha amputado la mitad de la pata, lo iban a sacrificar y el dueño se presentó y ha dicho que él se va a hacer cargo de la recuperación, el No lo mantenimiento. sacrificaron. No, solamente, o sea, le han debido amputar la parte de la pezuña y parte de la parte de abajo de la pata. Pero apareció el dueño y se salvó de que lo sacrificaran al caballo. Más allá de eso, muchos autos
renovando la fe. Exactamente. Hubo una afluencia bastante importante de gente que llegó de la Federación Gaucha de diferentes provincias, gente que venía a cumplir promesas, otros que lo hacen siempre. Participaron más de 70 confederaciones y federaciones de los gauchos y hubo también la inauguración de algunos servicios en la difunta Correa, aprovechando esta cabalgata para brindar una mayor contención. Y te cuento que esta tarde se conoció, hubo un vuelco en la ruta 40 Sí. esta mañana. Y en horas de la tarde se Que conoció... era el funcionario ese de Sarmiento denunciado por estafa. Exactamente, tenía que llegar a la audiencia de formalización de audiencia y no llegó porque se dio vuelta. Se llama Martín Alejandro Fernández Monfort. Él está denunciado por una vecina del departamento en 2023. Él se ofreció a hacerle trámites de una sucesión como abogado. Parece que le pagó de acuerdo a las pruebas que ha presentado esta denunciante. Este hombre, de acuerdo a lo que ha informado la misma justicia, no se habría recibido de abogado en la Universidad Nacional de San Juan, tiene recién un 19% de la carrera cursada. Chanta. Sí. Así que por alguna manera usurpación de título, y si es verdad que cobró por no haber hecho este trámite, está complicado, además del vuelco que le quedó el auto destrozado. No le o sea, tuvo golpes y demás, pero salvó la vida. Lo otro es que los políticos estuvieron escuchando a Monseñor el fin de semana en el retiro espiritual. Exactamente, y llegó también el obispo de La Rioja, que es una persona bastante bastante dura, ¿no? En sus conceptos. Habló de la Al droga. frente de la pastoral a nivel nacional. Exactamente, de la droga, de los narcos, de los políticos que tienen esta doble faz de no, o sea, de decir una cosa y hacer otra. ¿Alguno miraba para otro lado? Exactamente. Hubo por allí algunos colorados porque realmente empezó de alguna manera a preguntar y a preguntarles, ¿no? Lo que se está haciendo. Y Monseñor Jorge Lozano también tomó este tema de las drogas, dijo, acá se está naturalizando algo y parece que fumarse un porrito no es nada. Y dice, no, es mucho y está afectando a muchos chicos. Habló de su preocupación por la pobreza, de la situación que hoy tienen trabajando en los barrios más marginales, que a veces dice, no se ve, no se escucha, pero la iglesia está tratando de llegar a los sectores más vulnerables y bueno, la situación de Cáritas que bajó la ayuda. Bueno, mañana concurso de intérpretes, una nueva fecha en lo que son las primeras semanas de concurso.